Si hay un elemento reconocible y característico en España, y consecuentemente en Segovia, son los castillos. Construidos como edificaciones de carácter defensivo desde hace siglos, su manufactura, posicionamiento y carácter de dominio territorial sobre una zona, los han configurado como construcciones destacadas en aquellos lugares donde se ubican desde su origen. En este episodio conoceremos la historia de esta reconocida edificación, sus funciones y desarrollo, además de analizar los castillos más destacados de la provincia de Segovia. Segovia de la A a la Z, un podcast de turismo de la provincia de Segovia. Episodio 10. Entre castillos y fortalezas. Empecemos por entender su nombre. La palabra castillo proviene del término latino castellum, que a su vez es un diminutivo de castrum. Estos castra, término utilizado para referirse a ellos en plural, eran fortificaciones de carácter militar levantadas en época del Imperio Romano. Como característica común a todos ellos, su construcción era siempre conforme a un modelo rectangular, con dos vías o caminos que se cruzaban y lo dividían en 4 porciones iguales. En el centro de la intersección se situaba el Principia, el cuartel general, rodeado de edificios que hacían que esta zona fuese una suerte de foro romano. Al lado se encontraba el Praetorium, o residencia del jefe del campamento, además de contener otros edificios para oficiales, junto con graneros, un hospital o los barracones para los soldados. Estas edificaciones respondían al modelo de planificación urbanística que tenían las ciudades romanas, que se conocía como Cardo Maximus. Además, en esta época, los romanos también denominaban castrum a los poblados fortificados de otras culturas, como por ejemplo la celta. Con el pasar de los siglos, estas fortificaciones militares romanas serían el origen de multitud de poblaciones, cuyos rasgos urbanísticos pueden ser incluso vistos a día de hoy en la disposición de ciertas zonas de ciudades como Castres en Francia o Barcelona en España. Pero los castrum no serían ni mucho menos los orígenes de este tipo de posiciones defensivas. Ya desde el Neolítico, entre el 8500 y el 2500 a.C., existían fortificaciones y castros, término con el que se conoce a este tipo de edificaciones prerromanas. Inicialmente levantadas en adobe y protegidas con empalizadas y fosos excavados, irían perfeccionándose con el uso de piedra y otros sistemas defensivos. Por ejemplo, un tipo de fortificación a la que se enfrentarían los romanos serían los ópida, que constituían zonas elevadas naturales como colinas o mesetas reforzadas por grupos humanos, dentro de los cuales se establecían tierras para el cultivo o incluso refugios fortificados. Los griegos también serían uno de los primeros pueblos en levantar grandes fortalezas similares a estos castillos medievales que comentaremos, en cuanto que estaban construidos en piedra y ya por el siglo IV a.C. Siguiendo y retomando las construcciones romanas, estas podían ser desde simples campamentos protegidos por murallas de madera a grandes obras permanentes levantadas en piedra. Incluso incorporarían ventajas tácticas, como por ejemplo la planificación rectangular ya vista, o los torreones circulares, que permitían una mejor defensa contra máquinas de asedio como por ejemplo los arrietes, y permitían un mejor campo de tiro para los soldados que estaban apostados en lo alto. Estas mejoras defensivas sí que es verdad que se perderían durante siglos en el norte de Europa, pero se acabarían recuperando con la España musulmana, que las había mantenido desde hacía siglos. El periodo de esplendor de las fortificaciones se daría durante la Edad Media, época en la cual se desarrollarían enormemente y adaptarían los nuevos desafíos defensivos. Los primeros de este momento datarían del siglo IX, y eran en su mayoría torres construidas simplemente con madera. En el siglo X aparecerían también las motas, unos primitivos castillos conformados por la mota, una elevación de entre 5 a 10 metros en el terreno, realizada a partir de la tierra extraída de la creación de un foso y de un patio, que contenía edificaciones de carácter militar y podía estar también protegido con un muro de empalizado. Este tipo de fortificación tuvo su expansión especialmente en Reino Unido y Francia en los siglos XI y XII, aunque en España se conservan algunos y su construcción era especialmente rápida y sencilla. En cuanto a las defensas, para la primera etapa de la Edad Media, la alta, los muros constaban de empalizadas de madera que, con el desarrollo de armamento y nuevas técnicas militares que ponían en riesgo esa integridad, pasarían a ser de piedra y de mucha mayor altura. Así, comenzarían a proliferar por toda Europa los castillos feudales, edificaciones con una función tanto defensiva, en tanto que servían como refugio en caso de amenaza para el señor y sus siervos, como también de residencia y centro administrativo. Su expansión tuvo uno de sus orígenes en la inseguridad causada tras las invasiones bárbaras del antiguo Imperio Romano de Occidente y el éxodo de población de las cada vez más inseguras ciudades al campo, surgiendo así el modelo feudal de vida y producción, donde estos castillos que comentamos serían el epicentro de la vida. La presencia de los nobles o señores en estos centros fortificados
no era posible si no contaba con un grupo de gente con poder que le apoyara. En España, durante los 8 siglos que duró la Reconquista, estas fortalezas se convirtieron en una estampa habitual en el territorio por varios motivos. Uno de ellos serían los enfrentamientos constantes contra los musulmanes a medida que avanzaban al sur, requiriendo de plazas fuertes para mantener los territorios ya conquistados. Otro serían las frecuentes tensiones entre nobleza y monarquía, enfrentamientos comunes durante la última etapa de la Edad Media hasta incluso el Renacimiento, más frecuentes eso sí en Francia, puesto que la guerra constante contra los musulmanes hizo que en España se tendieran más a unirse los nobles con el monarca para generar alianzas fuertes contra un mismo enemigo. A lo largo y ancho de Segovia se levantaron multitud de fortalezas de todo tipo, de las cuales se conservan restos por el territorio de la provincia, tales como sus murallas, como es el caso de Fuentidueña, o parte de la estructura del propio castillo, como es el de San Pedrillo de los Huertos. Pero existen algunos que, ya sea por su historia o por su gran estado de conservación, que se han convertido en un lugar de paso y visita obligada. Uno de ellos es el Castillo de Coca. Sus orígenes se remontan al siglo XV, a una época en la cual la localidad del mismo nombre había pertenecido a la Corona de Castilla. Sin embargo, tras cederla al Marqués de Santillana, recaería en 1451 en las manos del obispo de Ávila y arzobispo de Sevilla, que sería Alonso de Fonseca y Ulloa. 2 años después, Juan II otorgaría a Fonseca un permiso real que le permitió levantar la fortaleza, aunque no se comenzaría a construir hasta mediados del siglo XV. Esto se debió a los sucesivos cambios de poder y derechos sobre la villa de Coca, resultando en que el castillo acabaría por ser terminado en 1493 por Alonso de Fonseca y Avellaneda, sobrino de Alonso de Fonseca y Ulloa. El castillo, que se sitúa a las afueras de la villa, se levantó sobre el meandro del río Voltoya, afluente del Eresma, y sobre una explanada en una zona escarpada. En el interior de esta fortaleza, reconvertida en residencia señorial, heredada por Alonso de Fonseca y Acevedo, se celebrarían grandes fiestas y pasarían personalidades de la época como el cardenal francés Jean Geoffroy, quien pretendía casar a la infanta Isabel, la futura reina Isabel la Católica, con un hermano del entonces rey de Francia, Luis XI. Con el siglo XVI, el castillo seguiría pasando por diversos acontecimientos. En 1503 solo podría ser heredado por varones, tal y como dispuso la reina Isabel, y para 1512 se realizarían muchas de las tan conocidas decoraciones del castillo por alarifes mudéjares. Estos alarifes, palabra proveniente del árabe hispánico y clásico, eran términos que hacían referencia a los maestros de albañilería mudéjares. La fortaleza mezcla 2 estilos bastante diferenciados. Por un lado, el gótico, que se caracteriza en la robustez de la manufactura y por sus sólidas e imponentes torres y murallas, y por otro lado el mudéjar, con el ladrillo como característica, con decoraciones ornamentales con este material, con patrones en sus fachadas o, por ejemplo, en el uso de arcos de herradura o poliobulados en puertas y ventanas, entre otros elementos. Durante los siglos siguientes se le añadirían en diversas reformas, como galerías en el patio de armas o entre las torres del homenaje, durante los siglos XVI y XVII. Para el siglo XIX, durante la Guerra de Independencia, las tropas francesas apostaron en su interior y para 1812, cuando lo dejarían, lo abandonaron en ruinas. Su destrozo se acentuaría más en 1828, con la venta de materiales como columnas de mármol del patio que realizaría un administrador de la Casa de Alba, que sería el último dueño del castillo. Ya en el siglo XX, en 1926, sería declarado Monumento Nacional y en 1931 Monumento Histórico Nacional. Para 1954 se cedió al Ministerio de Agricultura por 100 años menos un día, y restaurado entre 1956 y 1958 para albergar en su interior la Escuela de Capacitación Forestal, una institución enormemente prestigiosa en su sector y que a día de hoy continúa su labor formadora con varias decenas de promociones a sus espaldas. Así, esta centenaria fortaleza ha mantenido y conservado su utilidad hasta el día de hoy. Siguiendo la estela de grandes fortalezas con historias y personajes a destacar, nos vamos a desplazar ahora a Cuéllar, a la cumbre de una colina, en lo más alto de la villa, sobre la denominada Ciudadela, en el número 4 de la Plaza del Palacio, y sobre una superficie total de más de 1000 metros cuadrados. Aquí se eleva el Castillo de Cuéllar o Castillo de los Duques de Albuquerque. Su construcción abarca una gran cantidad de estilos, puesto que fue objeto de diversos añadidos y reformas entre los siglos XIII y XVIII, y predominan sobre todo el gótico y el renacentista.
pasando de una mera construcción militar en sus inicios y defensiva a un gran palacio para el ducado de Albuquerque a partir del siglo XVI. Sus orígenes como tal sí que es verdad que son algo difusos en cuanto a su construcción. El recinto amurallado en el que se encuentra ya figuraba en documentos de 1264. A pesar de ello, en el paño de la muralla sobre el que se sienta el castillo se hallaron, tras una restauración, restos de una muralla del siglo XI. De época anterior, puede que de finales o principios del XII, sea la puerta mudéjar que se localiza en la fachada sur de la fortaleza. La primera mención en la que se cita el castillo como tal, eso sí, data de 1306, cuando un 2 de octubre, Fernando IV otorga desde Burgos un documento similar al de su abuelo Alfonso X el Sabio, concediendo el empleo de la recaudación de multas en el castillo. De cómo era en esa época, eso sí, ya nada se sabe. Se le sucedieron diversas concesiones de privilegios por diversas personalidades, como por ejemplo de Fernando de Antequera, quien fuera señor de Cuéllar en 1403, o de Juan II de Castilla en 1431. Todas ellas con el objetivo de recaudar para el mantenimiento del castillo. En los siglos siguientes, Cuéllar y su fortaleza vieron pasar a otros personajes y situaciones en diferentes épocas. Uno de esos personajes sería Álvaro de Luna, quien juraría en octubre de 1433 como señor de la localidad, a la vez que Fadrique de Luna, por lo que durante un tiempo Cuéllar tuvo dos señores, aunque esto no duraría mucho, ya que Álvaro se alzaría con el señorío, no sin antes pasar por alguna que otra complicación. Su siguiente dueño sería Juan II, que ya lo fue anteriormente, que otorgó el señorío de Cuéllar a la futura Isabel la Católica, siendo ella todavía una infanta. Su posesión sería batallada, eso sí, por su hermanastro, Enrique IV de Castilla, y por el noble Bertrán de la Cueva. Para Enrique, que había celebrado sus primeras cortes allí, en Cuéllar, deseaba controlar este señorío y su fortaleza, pero de manera muy personal, rechazando la voluntad de su padre, Juan II, de que fuera Isabel la heredera. Por ello, acabó comparando la villa a su hermanastra, que aunque es verdad que la había heredado en el testamento de Juan II, sería el válido Bertrán de la Cueva que hemos comentado, quien al final ejercería como poseedor. En los años siguientes de la Cueva se configuraría como alguien bien visto en la corte de los reyes católicos, habiendo luchado en favor de la reina, por ejemplo, en la Guerra de Sucesión castellana. Así, el castillo y el señorío de Cuéllar pasarían a estar en manos de la Casa Ducal hasta la abolición de los señoríos a comienzo del siglo XIX. Sin embargo, para el siglo XVII, la fortaleza militar, que había sido reconvertida en palacio, se abandonaría progresivamente debido al traslado de la corte a Madrid. Su situación, lejos de mejorar en el siglo XIX, empeoró. La Guerra de Independencia tuvo también como escenario Cuéllar, por donde pasarían las tropas napoleónicas, que se afincarían en la villa y aumentarían la ruina, el pillaje y los destrozos, no solo en el castillo, sino también en otros edificios de la zona, como los conventos del municipio de Cuéllar. Junto a esto, se le sumó la muerte del último duque de la Cueva, lo que hizo que el título de marqueses de Cuéllar pasase a la familia de los Osorio, ya que el señorío, como tal, había dejado de existir en 1812, al abolirse en las Cortes de Cádiz. El siglo XX sería uno de cierta recuperación y puesta en valor. En 1931 el castillo sería declarado Monumento Histórico-Artístico, que a partir de 1985 se denominaría Bien de Interés Cultural. Aún así, su función desde 1938 hasta 1966 sería la de prisión, y su titularidad pasaría al Estado español, además de que sería incluso escenario para el rodaje de la película América Rugiente en el 68. Pero tras esta última utilización, el palacio quedaría de nuevo abandonado, fruto del vandalismo y el pillaje, amenazando incluso con venirse abajo la estructura principal de ciertas zonas. Desde ese momento se establecieron una serie de reformas y actuaciones que a lo largo de las décadas devolvieron el esplendor a esta noble fortaleza. A día de hoy, su torre del homenaje, la más alta del complejo fortificado, contiene en su interior uno de los archivos nobiliarios más importantes de España, además de haberse convertido en sí en un atractivo turístico ineludible en la localidad de Cuéllar. Para terminar, haremos una breve parada en otros tres grandes castillos: Turégano, Pedraza y Castilnovo. El primero, el de Turégano, ahonda sus raíces en lo alto de un promontorio, dominando la localidad desde arriba. Monumento nacional desde 1931 y declarado Bien de Interés Cultural, tiene orígenes diversos. De origen celtíbero, parte de la construcción es medieval con posibles elementos árabes. En su interior se ubica, desde su construcción en el siglo XIII, la iglesia de San Miguel. Durante los siglos siguientes se iría ampliando la edificación, añadiéndole elementos como nuevos muros o la espadaña barroca, entre otros. Así, el castillo de Turégano se trata de un claro ejemplo de una iglesia
castillo fortificado. Si continuamos en la línea de las fortificaciones situadas en grandes altos, el castillo de Pedraza destaca sin lugar a duda, pues su ubicación está en lo alto de un cerro con un precipicio rocoso rodeándolo. Construido en el siglo XIII, reedificado en el XV y reformado en el XVI con nuevos elementos defensivos, en el pasado la muralla que rodeaba todo el municipio también incluía el castillo y le confería un carácter prácticamente inexpugnable. La fortaleza ejercería de prisión para 2 hijos de Francisco I de Francia, quienes habían sido entregados al entonces rey emperador Carlos V. Estos volverían sanos y salvos con el monarca francés, eso sí, apenas 5 meses después, tras los acuerdos de 1525 del Tratado de Madrid, y a haber perdido en la batalla de Pavía, conflicto que surgió de la nueva situación fruto de la llegada al trono imperial de Carlos V. Además, en el interior de la Torre del Homenaje y tras haber comprado el castillo, se instaló el pintor Ignacio Zuloaga un taller, el cual se convertiría en uno de sus lugares favoritos y donde más inspiración encontraría. En la actualidad es un museo que cuenta con obras destacadas de Zuloaga y de otros artistas, además de un Cristo del Greco, un retrato de la condesa de Baena de Goya y bodegones flamencos del siglo XVII. Aunque el inmueble fortificado es de propiedad privada, eso sí, y continúa siendo de la familia Zuloaga, el castillo puede ser visitado, a la vez que la galería que tiene en su torre. Por último, pero no menos importante, de estas grandiosas fortalezas vamos a hablar del castillo de Castilnovo. A diferencia de otros anteriores, que se emplazaban en cerros o en zonas con cierta altura, este se sitúa en la depresión del valle del río San Juan, entre las localidades de Villafranca del Condado y Valdesaz. Aunque de procedencia musulmana y estilo mudéjar toledano, su estado actual recuerda relativamente poco a la época califal, dado que recibió múltiples modificaciones a lo largo de su historia de diferentes estilos, sobre la fortificación palaciega, que se sucederían con los cambios de dueño y con los siglos diferentes, incorporando nuevas salas y elementos arquitectónicos diversos. El origen del castillo es todavía objeto de investigación, aunque existen algunas hipótesis. Algunos investigadores lo atribuyen a Abderramán I, quien lo habría fundado en el siglo VIII, otros lo atribuyen al Manzor, en el siglo X. Sin embargo, hasta la fecha no se han identificado restos arqueológicos de esta época, sino simples referencias literarias a una fortificación, que posiblemente sería una torre de vigilancia, en torno al año 740 después de Cristo, posiblemente el origen del castillo actual. Al igual que otros vistos, pasó por diversos dueños, entre los que destacó Fernando el Católico o José Galofré, que fue pintor de cámara de la reina Isabel II, y acogería a huéspedes tales como Juana la Loca o Fernando I de Aragón, entre otros muchos. Y una curiosidad bastante reciente sobre este castillo es que su propiedad está en alquiler, eso sí, por cerca de 4.500 euros y para eventos. Aún así, en 2016 fue puesto en venta por 15 millones de euros, precio que sitúa a la fortaleza como el inmueble más caro de toda Castilla y León. Así que para aquellos que deseen celebrar algún momento especial, este centenario castillo abre sus puertas a quienes quieran vivirlo entre sus muros repletos de historia. Existen otras muchas fortalezas, palacios y castillos por toda la provincia de Segovia, algunos con pasados lejanos, otros con leyendas de libro, e incluso con elementos propios de una historia de película, testigos de una época diferente y adaptados a las necesidades de su tiempo y de los cambios, resistiendo el paso de los siglos o simplemente el abandono. Son un símbolo de pervivencia único que merece la pena conocer y visitar en la provincia de Segovia. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, darle al like y activar la campana de notificaciones para estar al día de los nuevos episodios.